Bien. A ver, ayer habíamos visto esta diapositiva que vemos aquí, donde les mostraba un poco una nueva clasificación de verbos de acuerdo al significado de los mismos, ¿no? De acuerdo a la semántica de estos verbos. Habíamos visto que se podían clasificar en tres categorías, ¿no? Verbos que describen estados continuos, verbos que describen actividades que duran por algún tiempo y verbos que van a describir cambios, los cuales son más o menos instantáneos. Habíamos visto también que utilizábamos mayormente los verbos pertenecientes a la segunda categoría. Habíamos visto verbos como taberu, yomu, matsu, ¿no? Y esos son verbos que describen una cierta actividad que dura por un poco de tiempo, ¿no? El hecho de esperar, por ejemplo, ¿no? Es un tiempo corto. También el hecho de comer también es lo mismo. El hecho de leer, lo mismo. La primera característica, perdón, a tener en cuenta de cuando hablamos de la forma en te e iru de estos verbos es justamente cuando utilizamos la forma en te iru de, por ejemplo, de yomu o la forma en te iru de taberu. El significado va a ser idéntico a cuando hablamos de un presente progresivo del inglés. O sea, describe una acción en desarrollo. Esa es la principal característica que me interesa mucho que ustedes comprendan de esta parte, no de la forma en teiru, con los verbos que forman parte de la segunda categoría, que describen, ¿no? Una acción en desarrollo. Tabeteiru es comiendo, no es un gerundio del español. Yondeiru, leyendo, ¿no? Etcétera. Eso es lo primero que habíamos visto el día de ayer. Ahora, por ejemplo, Susan wa ima benkyou shite imasu. Dice la primera frase. Susan wa ima benkyou shite imasu. La segunda dice, Takeshi-san wa eigo no hon o yonde imasu. Takeshi-san wa eigo no hon o yonde imasu. Entonces, podemos utilizar una frase con teimas, ¿no? Con la forma en teiru, para describir lo que una persona hace también como profesión o como costumbre. Ese es el otro punto que también hay que tener, a tener en cuenta en la explicación en sí. Por ejemplo, en las dos frases, no, a ver, antes de pasar a esto, en las dos frases que acabamos de leer, no, la primera dice que Susan está estudiando en este mismo momento, ¿no? Porque tenemos la forma en teiru, o sea, benkyo suru, forma en te, benkyo shite más iru, benkyo shiteiru, conjugado, benkyo shiteimasu. ¿Ok? Lo mismo, la segunda frase, tenemos Takeshi-san wa eigo no hon o yonde imasu, ¿no? ¿Cómo sería entonces el significado de la segunda? ¿Qué está haciendo Takeshi en la segunda frase? Está leyendo su libro de inglés. Ajá, exacto. Está leyendo el libro de inglés, o yonde imasu. Recuerden que cuando hablamos de forma enteiru de la conjugación, estamos viendo nada más y nada menos que la forma en te que ya aprendimos a crearla, más el verbo auxiliar iru. Iru se conjuga, como ya habíamos visto también al inicio de la clase de los verbos, iru es imas, imasen, imashita, imasen deshita. Entonces, son todos elementos que ya conocemos. Lo único que estamos viendo es ahora el uso. ¿Qué significa? ¿En qué contextos los vamos a utilizar? ¿No? Y de acuerdo a los verbos y a su clasificación que hemos visto acá, de acuerdo a la semántica de los verbos, atención, eso es muy importante. Cuando yo hablo de clasificación de verbos ahora, es
la clasificación semántica, más no si se trata de verbos en ru, si es verbos en ru, eso es otra cosa, eso es una clasificación gramatical que no estamos viendo ahora. No estamos solamente viendo la parte semántica del significado. Ahora, entonces, las dos primeras frases demuestran lo que les dije de la primera diapositiva, ¿no? Que cuando tenemos una forma en Teiru con verbos de la segunda clasificación, van a demostrar una frase que describe una acción en desarrollo. ¿Ok? Lo nuevo que les estoy comentando ahora es que podemos utilizar también la forma en Teiru para describir lo que una persona hace como profesión o como costumbre. Entonces, en este ejemplo, Watashi wa eigo o shiete imasu. Watashi wa eigo o shiete imasu. Esta frase es ambigua, tiene que tener dos interpretaciones, porque puede significar yo estoy estudiando inglés en este preciso momento, estoy eh, enseñando, perdón, en inglés. No, aquí me equivoqué del verbo, es enseñando. Eh, o puede significar de que yo soy un profesor de inglés, ¿no? Y pero que probablemente en ese mismo momento no estoy dando ninguna clase. Simplemente estoy describiendo mi condición de ser profesor de inglés. ¿Ok? Porque tenemos la forma en teiru, ¿no? La forma en teiru con el verbo oshieru, que es enseñar. Entonces, watashi wa eigo o shiete imasu es ambigua porque sí puede significar tanto yo describiendo mi profesión, ¿no? Y decir, yo en la vida, ¿no? En la vida me dedico a enseñar inglés. Oshiete y más, ¿no? Como es una acción que yo hago de continuo, ¿no? Como hago todos los días, por ejemplo, yo la describo utilizando la forma en teiru, pero es ambigua porque justamente al mismo tiempo significa que yo estoy enseñando inglés. Entonces, no sé cuál de las dos, ¿no? Interpretaciones tendría que yo eh, tomar, si una o la otra. Va a depender siempre, de una vez más, del contexto de donde yo diga esta frase, ¿no? ¿De acuerdo? はい。Ujú. Ahí. Ok, bien. Entonces, esto también espero que le hagan captura y la vayan entendiendo, por favor, porque cualquier duda que surja, no se olviden de comentarme. Ok. Em, el segundo ejemplo, ese que vemos aquí, ahora lo voy a leer. En cambio, habla de una costumbre, ¿no? Por ejemplo, aquí habíamos dicho de que podemos utilizar la forma en teiro para describir lo que una persona hace como profesión, o sea, en este caso enseñar inglés, por ejemplo, o como costumbre. O sea, en esta frase tenemos Mary-san wa mainichi nihongo o benkyou shite imasu. Mary-san wa mainichi nihongo o benkyou shite imasu. Quiere decir, Mary estudia japonés todos los días. ¿Ok? Esta frase está en su forma en teiru porque está indicando una costumbre, algo que se repite, ¿no? Día con día. Claramente no está indicando de que Mary estudia las 24 horas del día japonés, ¿no? Sino que es una acción de costumbre. Por eso se utiliza la forma en teiru. Pero puede ser confuso por el mainichi que tenemos aquí, ¿no? El mainichi, bueno, ustedes ya saben que significa todos los días mainichi, pero podría un poco confundir a ciertas personas que podrían llegarla a entender como todo el día, ¿no? Como que está estudiando, Mary está estudiando japonés todo el día, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Primero que el significado de mainichi es bastante claro, es todos los días, una acción que se repite diaria. Y la forma en teiru, en este caso, está describiendo no que Mary en este momento está estudiando japonés,
sino que Mary tiene la costumbre de estudiar japonés todos los días. ¿Y ves acá? O sea que se da a entender que ella estudia todos los días, pero o sea que no se mata las 24 horas por el té y más. O, Ujú. Sí, lo que te está diciendo aquí la regla es, no confundas de que ves el T y más y puedes pensar de que dos cosas, o que ahora estás, que se está describiendo la acción en ese mismo momento, o sea, que tú estás viendo que Mary está estudiando, no es eso, ni tampoco es que Mary todo el día estudia. Simplemente se utiliza la forma enteiru en este caso para hablar de las costumbres de alguien, ¿no? Porque en español nosotros diríamos, por ejemplo, yo tengo la costumbre de hacer tal cosa, ¿no? Con cierta frecuencia. En japonés no hay esta estructura, ¿no? Uno se apoya a la forma enteiru para poder expresar estas cosas. Es por eso que surgen todas estas ambigüedades, ¿no? Porque ya que en español esto es fácilmente traducible con un gerundio, se puede cometer el gran error de traducir todo al gerundio, todo como si fuera una acción que está pasando en este momento delante de nuestros ojos. Pero te dice la regla, mira, atención, no es así. En japonés la utilizamos esta misma regla teiru para expresar muchas cosas. Entonces, estas son todas las matices de uso. Eso es lo que dice, ¿no? Como que presta atención que se trata a veces de hablar de costumbres de alguien, a veces utilizamos la forma en teiru para hablar de lo que hace alguien como profesión, pero también a veces la utilizamos para, con la misma función que tiene el español, ¿no? Para describir acciones en su pleno desarrollo. No, si yo veo a alguien que está comiendo, digo, ah, con ojito wa tabeteimasu. Y allí ya es lo mismo que en español. No estamos describiendo una acción que se está desarrollando en ese mismo momento. ay, arigato. ¿Ay? Ujú. Entonces, ¿Sí? yo tengo una duda, porque, bueno, ahorita está como en la función T, como dice más el Iru, pero Ujú. también están las expresiones relativas de tiempo, que justo es el cada día, cada mañana, o todos los días, todas las mañanas, todas las Ujú. noches. Entonces, por Ujú. ejemplo, si se dijera, ah, my, mm, Mainichi wa, no, perdón, no. Mainichi yogin o shimasu, que es Ujú. como diario hago jogging. Ujú. O sea, ¿está mal o porque esta también es como una rutina o algo que, Claro. una costumbre? Mm, Entonces, no es que ahí esté me mal, confundo un no poquito. es que esté mal, pero ahora que estamos empezando a ver la forma en Teiru, sería lo más correcto describir esa acción con la forma en Teiru. No dirías Mainichi jogging o shiteimasu. Mm, Antes utilizábamos la forma más normal porque es la única que conocíamos. Ahora ya sabemos que existe toda esta otra forma, entonces vamos a utilizar esta. Entonces, igual veo tele todas las noches. Mm, Sería Maiban vio mi, mi té, Mite, ah, ¿qué más? mi, mi té y más. Ujú, exacto. Ah, Porque ahí describirías la costumbre, ¿no? La costumbre de ver televisión todas las noches. ok. Ujú, O sea, se puede decir que las dos están bien, pero la que más se usa, o como dice usted, la correcta sería en forma temas y iru. exacto. Ujú, Ok, arigato. y ya. Ahora, ¿qué sucede con los verbos de la tercera clasificación? ¿No? De la tercera clasificación aquí habíamos visto que son aquellos verbos que describen cambios, que son más o menos instantáneos. ¿Cuáles son estos verbos que describen cambios? Por ejemplo, eh, si te casas, ¿no? Que es kekonsuru en japonés, tu estado cambia de estar soltero a estar casado. Este tipo de verbos de que influye en el cambio de un estado a otro, ¿no? Y que el cambio es casi automático,
Teiru, en este caso, con este tipo de verbos, no va a indicar un evento que se está desarrollando en este momento. Va a indicar, en todo caso, un evento pasado de un cambio que ha mantenido su importancia o barra efecto hasta el presente. En otras palabras, la forma en teiru de estos verbos que forman parte de la tercera clasificación describen el resultado de un cambio. O sea, en la frase, Yamashita sensei wa kekkon esta frase no dice que el profesor Yamashita se está casando en este preciso instante. No, está diciendo que el profesor Yamashita está casado. No va a expresar una situación en la que en este momento se está casando, sino que ya algo que sucedió en el pasado, pero que sus efectos, su resultado, perdura aún en el presente. O si Yamashita Sensei se casó hace 10 años y sigue casado, yo eso lo describo diciendo, Yamashita Sensei, que konshiteimasu, está casado, sería. ¿Ok? Ay, ¿Ok? Esto es muy importante porque no quiere decir un presente progresivo, no quiere decir un gerundio en japonés, esta situación, ¿no? Es algo que sucedió en el pasado, pero que sus efectos aún están presentes, ¿no? Porque si aún sigue casado, yo aún puedo describir a Yamashita Sensei con que konshiteimasu. Ahora, el segundo ejemplo es un poquito más, un poco mejor, según yo, porque dice, Michiko-san wa mado no chikaku ni suwattemasu. Dice, Michiko está sentada cerca de la ventana. Y vemos cómo aquí utiliza también la forma en teiru, porque el hecho de que Michiko esté sentada, no, a mí me da a entender de que probablemente llegó hace unas horas, se sentó cerca de la ventana y sigue allí. Entonces, esa acción que se desarrolló hace unas horas, hace un tiempo, pero su efecto, su resultado sigue presente, sigue siendo tal cual en el presente, yo la describo utilizando la forma en teiru, ¿no? Porque Mei está sentada al lado de la ventana, ¿no? Mado no chikaku ni suwattemasu. Sigue allí, la puedo aún ver. Pero claramente no se acaba de sentar, ya se sentó no sé hace horas, pero sigue allí. No sé si me dejé entender. ¿Pasó? sí. Son, Ujú. son acciones del pasado que repercuten en el presente. Exacto. Ajá. Acciones del pasado, ¿no? Que como pueden ver puede ser un pasado muy lejano, como puede ser un pasado cercano, pero que el resultado aún es tangible en el presente, ¿no? Como el hecho de haberse casado y aún seguir siendo casado, estando casado, como el hecho de haberse sentado cerca de la ventana, ¿no? Todo este tipo de acciones. ¿Y de acá? Mires. Ahora, em, aquí tengo una lista de algunos verbos que se utilizan siempre o casi siempre con la forma en teiru. Aquí tengo, por ejemplo, el verbo motsu, que se utiliza muchas veces con su forma en teiru, que es motteiru, que significa tener en el sentido de poseer algo, también como para expresar posesión. Motteiru, como en la frase Susan wa okane o takusan motteimasu. ¿No? Su tiene mucho dinero, posee mucho dinero. Motteiru. O el verbo shiru, que se utiliza también en la forma shitteiru para indicar y decir conocer, ¿no? El hecho de conocer a alguien. Como por ejemplo, Yamashita sensei wa haha o shittemasu.
Yamashita sensei wa haha o shittemasu. El profesor Yamashita conoce a mi madre. Ujú. Futoru también. Futotteiru se utiliza en la forma en teiru para indicar, ¿no?, que alguien está con sobrepeso, por ejemplo. Como en la frase Tomu-san wa chotto futottemasu. Tomu-san wa chotto futottemasu. O Tom está con un poco de sobrepeso. Luego yaseru también se utiliza en su forma en teiru, yaseteiru, y se utiliza para decir, ¿no?, cuando alguien es delgado, ¿no?, la condición de que alguien es físicamente más delgado. Y diríamos, watashi no toto wa totemo yasetemasu. Mi hermano menor es muy delgado, yasetemasu, ¿no?, es la forma en teiru. Luego tenemos kiru, que también se utiliza comúnmente en la forma en teiru, con kiteiru, para decir vestir, ¿no? Como en la frase, Meri-san wa T-shatsu o kiteimasu. Meri-san wa T-shatsu, ¿no?, playera, o kiteimasu. O Meri está vistiendo una playera, una t-shirt. ¿Ok? También hay estos más, estos otros tres. Okiru es otro también de lo que se utiliza comúnmente con teiru, porque decimos okiteiru, por ejemplo, otou-san wa okiteimasu. Otou-san wa okiteimasu. Y vean aquí cómo la traducción en inglés eh, es bastante curiosa, porque dice, papá está levantado, ¿no?, y despierto. Is up and awake. ¿Qué sucede aquí? No dice que se está despertando. O sea, no lo ha traducido con un presente progresivo y del inglés. No está diciendo papá se está despertando, como podríamos entender, ¿no?, si pensamos en la forma en teiru únicamente como la forma del gerundio. Pero no, porque okiru es estos verbos, ¿no?, que forman parte no de acciones de la segunda clasificación, sino describe cambios que son más o menos instantáneos. Es de la tercera clasificación, okiru. Por ende, cuando utilizamos la forma en teiru de estos verbos, de los que están en la tercera, lo que hacemos es justamente describir algo que ya sucedió, pero que sus efectos perduran en el presente. O sea, papá probablemente se despertó hace horas, ¿no? Pero yo recién lo veo, no sé, al mediodía. Y podría describirlo diciendo, chichi wa okitemasu. Otou-san wa okitemasu. Entonces, este tipo de verbos, cuando tenemos la forma en teiru, hay que recordar que no expresan para nada un gerundio, no están diciendo se está despertando en este preciso momento. Lo que está diciendo es que ya está despierto y que ahora yo lo noto, yo me doy cuenta que ya está despierto, ¿no?, y está haciendo sus cosas, por ejemplo. ¿Ok? Eso es lo importante de tener en cuenta con verbos como okiru, como konsuru, lo que son verbos que denotan cambios. ¿Ok? Luego tenemos sumu, que también se utiliza mucho en este contexto del teiru, porque se utiliza en su forma sundeiru y es la forma que se encuentra en cualquier presentación en japonés para decir dónde vivimos. O vamos a decir, por ejemplo, watashi wa Mexico City ni sundeimasu. Yo vivo en Ciudad de México. Watashi wa Tokio ni sundeimasu. Vivo en Tokio, ¿no? Etcétera, etcétera. Describe este estado de vivir en un determinado lugar. Como en la frase que tenemos aquí, Kazoku wa Tokio ni sundeimasu. No, mi familia vive en Tokio. Y el último verbo que, bueno, claramente no es el último, pero es
el último de esta lista, donde reúne los más utilizados en su forma entero, es el verbo tsutomeru, que lo utilizamos y lo encontramos en la forma tsutometeiru, y que significa trabajar para. Ahora vamos a utilizar justamente en frases como Watashi no ane wa Nihon no kaisha ni tsutomete imasu. Mi hermana mayor trabaja para una compañía japonesa. O puedo decir, Watashi wa Disney ni tsutomete imasu. Yo trabajo para la compañía Disney. O para Netflix, por ejemplo. No Netflix ni tsutomete imasu. ¿Ok? Se utiliza en la forma entero para indicar el estado de actualmente encontrarse trabajando para esa empresa. ¿Ok? Y después, Y des. y des. Y de Yo sé que los he alocado. Yo sé que los he puesto con mucha información el día de hoy. Pero a ver, vamos a ver ejercicios en estos días para intentar disipar cualquier duda que haya surgido y para ver cómo, a pesar de que la explicación es larga del tema, en realidad es bastante metódica en sí, ¿no? Les muestra todo de forma que puedan asociar, ¿no?, un verbo a cierta categoría y lo puedan aplicar bien. Pero si bien es cierto, esto se aprende mucho más en contexto, con ejercicios o con frases o creación de frases o leyendo ejemplos, ¿no? Por eso es mucho más fácil asimilarlo así, ¿no? Y ya van a ver cómo no va a ser tan complicado como parece. ¿Bien? Entonces, de mi parte, va a ser todo por hoy. Mañana, por favor, no faltan una que otra diapositiva de explicación y vamos a pasar enseguida a los ejercicios. ¿De acuerdo? Que tengan entonces un bonito día y nos estamos viendo mañana. Matashita. Ay, Entonces, Matashita, arigato. Cuídense. Matashita.